Me dirijo y con sumo gusto a los espectadores y oyentes de Mi Tierra Televisión, que ha tenido la amabilidad de invitarme a participar de ella y indicándome que les interesaría que en un tiempo escaso, por supuesto, les dé cuenta de acontecimientos que creo sumamente importantes y decisivos que afectan a la historia reciente de España y de los que como espectador o como protagonista puedo dar testimonio, siendo totalmente fidedigno en cuanto a aquello que les voy a narrar. Esta narración naturalmente se encaja en este fenómeno que hemos dado en llamar la transformación política, que tuvo otras vertientes de las cuales luego voy a ocuparme. Esta transición, mucha gente cree que comenzó a producirse a raíz de la muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975. Yo la verdad es que no lo creo así. Esa transición comenzó a gestarse en unos años anteriores, años preparatorios, que se da por concluidos para poner en marcha la transición a que acabo de hacer referencia, cuando se produce el brutal asesinato del que fuera jefe del gobierno, almirante Carrero Blanco. Yo recuerdo muy vivamente, creo que con absoluta nitidez, la maravillosa homilía que don Marcelo González, cardenal y arzobispo de Toledo, pronunció cuando celebraba la misa por el eterno descanso del alma del caudillo en la Plaza de Oriente de Madrid. Al concluir aquella maravillosa homilía, me acerqué a don Marcelo, al que me unió una entrañable amistad, y le dije exactamente esto: don Marcelo, hoy, cuando el furgón desfilaba en dirección a Valle de los Caídos, hoy, don Marcelo, van a enterrar a Franco, pero mañana comenzarán a enterrar su obra. Creo que esto es muy importante, porque de este enterramiento de la obra de Franco y no de la muerte del caudillo es de lo que voy a hablar a quienes tengan la amabilidad de seguir escuchándome. Porque el pueblo español tiene derecho a saber que esta transición, con sus resultados nefastos que todos vivimos y conocemos y sufrimos, no fue fruto del azar, sino fue la consecuencia prácticamente lógica e inevitable de todo un proceso desintegrador que tuvo sus coautores, sus gestores y sus ejecutores, que son los que tienen la culpabilidad, los que son responsables de esta situación realmente dramática. Para que esta transición tuviera éxito, los coautores de la misma primero conocían perfectamente la psicología del pueblo español. En segundo lugar, tenían la experiencia que aprovecharon de la última contienda, de la Guerra de Liberación de 1936 a 1939, y conocían y aprovecharon perfectamente la profunda crisis de la Iglesia Católica a partir del Concilio Vaticano II. Entre la España que resurgió de la Cruzada y que recobró su identidad histórica y la España actual hay diferencias abismales. No olvidemos que los seres colectivos, las naciones, como los seres individuales, cada hombre tiene y tenemos nuestros enemigos.
En los seres colectivos a que me refiero, a las naciones, los enemigos, como en el caso de los seres individuales, son de dos clases. Hay unos enemigos exteriores y hay unos enemigos interiores, lo que se ha llamado los enemigos internos y externos. ¿Cuáles son los enemigos exteriores de estos seres colectivos que integran las naciones? Pues la invasión de su territorio, la destrucción de su patrimonio artístico, la destrucción de sus infraestructuras, base de su economía, y el asedio y el empobrecimiento de esas mismas economías nacionales. Pero aparte de estos enemigos exteriores, hay otros enemigos interiores, íntimos, que afectan al alma, al espíritu nacional y que atentan contra lo que son potencias del alma, porque los seres colectivos como los individuales tienen memoria, tienen entendimiento y tienen voluntad. ¿Cómo se ataca a la memoria? Bueno, ahora con el proyecto y puesta en marcha de lo que se llama memoria histórica, que en realidad no es otra cosa que una tergiversación y una manipulación de la historia que haga que el pueblo pierda su identidad. Atacan a la inteligencia, a la razón, confundiéndola con la reiteración permanente de la mentira, presentándola como una verdad indiscutible e irrevocable. Y atentan contra la voluntad colectiva, debilitando y corrompiendo con un sistema hedonista, de tal manera que el pueblo, adormecido y como hipnotizado, es incapaz de toda reacción frente al poder político. Bien, no quiero perder el hilo del asunto para decirles que este proceso de ataque a las potencias del alma colectiva de la nación española era lo que el plan perseguía. El plan perseguía inicialmente y en síntesis la inversión de la victoria. A la victoria había que arrancarle sus alas, y las alas simbólicamente significan y siguen significando la filosofía política de un régimen, es decir, lo que se trataba era de marginar, de hacer ineficaces los principios fundamentales del movimiento que dio origen a la cruzada y a un Estado nacional al servicio del bien común, para sustituirlo por un Estado con esa inversión de la victoria, inspirado y basado en una filosofía totalmente, diametralmente opuesta. Para eso hacía falta, para conseguir el éxito del propósito perseguido por la transición, era menester un entendimiento. Ese entendimiento debía producirse de una parte por lo que se llamó el franquismo reformista, que ya se encontraba en el poder, y por otra parte con la oposición al franquismo, tanto el franquismo del exilio como el franquismo que ya empezaba a gestarse en el interior de España, que tenía escasas posibilidades de éxito, pero al cual los reformistas del franquismo tendieron la mano para juntos cooperar y colaborar en el proyecto que la transición política perseguía. Se consiguió ese entendimiento entre franquistas de la Reforma y antifranquistas que querían la ruptura disfrazada de reforma. No solamente se consiguió ese entendimiento o consenso, sino que la iniciativa partió precisamente de los franquistas que querían la reforma. Un ejemplo clarísimo es el del señor Fraga. El señor Fraga Iribarne
en el año 1973, en el mes de septiembre, dijo: yo soy un hombre completamente del sistema. Frase difícilmente conciliable con la que pronunció en 1977. Mi programa no tiene nada que ver con el franquismo. Nosotros somos liberales y conservadores. Naturalmente que esta iniciativa por parte de los franquistas partidarios de la Reforma no fue exclusivamente del señor Fraga Iribarne. Colaboraron con él otras muchas personas instaladas en el gobierno o en los organismos dependientes del gobierno, en la administración pública. En síntesis, no puedo citar todos los nombres, pero quiero fijarme en tres, porque estos tres ocuparon puestos muy importantes en el régimen del 18 de julio. En primer lugar, Adolfo Suárez, que no tuvo ningún inconveniente en pasar como ministro secretario general del movimiento a ser jefe del gobierno con el régimen monárquico instalado por la transición. El caso de León López Brado, también ministro de Franco, que fue el presidente de la comisión elaboradora del proyecto de reforma política que se llevó a las Cortes franquistas y que fue defendido por otro ministro de Franco, ministro de Trabajo, el señor Fernando Suárez. Estos tres ministros de Franco, con Fraga también ministro de Franco, llevan a cabo o personifican o representan ese franquismo reformista. Hay que tener en cuenta que Manuel Fraga Iribarne, muerto Franco, formando parte del primer gobierno de la monarquía, el de Carlos Arias, tuvo una larga entrevista en una cena en casa del señor Boyer el 30 de abril de 1976, donde con Felipe González, que era uno de los que participaban en aquella cena, convino que el proyecto de transición tendría el apoyo socialista, e incluso el propio Fraga brindó a los postres porque, legalizado el Partido Socialista, pues llegase pronto al poder bajo la presidencia del propio Felipe González. Antes de la muerte de Franco, siendo el señor Fraga Iribarne embajador de España en Londres, tuvo también una larga conversación en la sede de la embajada con Enrique Tierro Galván. De esa conversación, en la que se llegó a la completa inteligencia y entendimiento, da cuenta un libro editado por la editorial El Burgo, que se llama Fraga, genio y figura. Esas conversaciones con Tierro Galván se prolongaron más tarde en Madrid, en el horno de Santa Teresa. Allí se llegó a un completo acuerdo entre los franquistas partidarios de la Reforma y los antifranquistas, representados en este supuesto, en este caso, por el señor Pierno y Galván. Creo que nadie, como el que fuera obispo de Cuenca, don José Guerra Campos, en su magnífica homilía del 19 de noviembre de 1977 en el Valle de los Caídos, cuando celebraba la misa por el eterno descanso de Francisco Franco, expuso con mayor claridad y mayor veracidad y una gran valentía cómo estaba la situación española en aquel momento. El doctor Guerra Campos hizo un análisis profundo de la situación. Creo que literalmente dijo, anotando aquí en la Basílica del Valle de los Caídos las presencias y las ausencias, y no olvidando la situación moral de España, que ya empezaba a corromperse. Simplemente basta
concitar los títulos con que encabezó cada uno de los apartados de su maravillosa homilía, porque ahí habló, y eso sirve para que podamos detectar a los responsables de esta transición que empezó llamándose reforma, que fue una ruptura y un cambio radical del sistema, de las leyes y de las costumbres, con recordar, y vamos a mencionar los títulos, porque él habló de traición, habló de mentira, habló de adulación al extranjero, habló de indiferencia, habló de distanciamiento, e incluso mirando a la sepultura de Franco, habló de los que tenían miedo al sepulcro y a lo que ese sepulcro representaba. Este talante de los franquistas de la Reforma, que fueron coautores con los antifranquistas del proyecto de reforma política y del proyecto de constitución, estaban traspasados de un talante que perjudicó de forma gravísima a España y puso en peligro, como lo está ahora, su futuro. Era tal el talante, el deseo de llegar a un consenso, que el franquismo reformista, a cambio, creo que esto lo he dicho ya alguna vez, a cambio de la bandera roja igualda, a cambio de la marcha real y a cambio de la corona, que no de la monarquía, que es una institución mucho más compleja que una simple corona, que en el fondo no es más que la guinda de un pastel, lo entregaron prácticamente todo. De tal manera que cuando se consigue el sí al referéndum, en el referéndum al proyecto de constitución, y la constitución se promulga en la constitución del 6 de diciembre de 1978, ese consenso entre partidos da origen a una serie de ambigüedades, de imprecisiones y de contradicciones que han hecho posible lo que se llamó nuevas lecturas del texto constitucional, a cuyo amparo se dicta una legislación complementaria, una legislación ordinaria, que va en contra incluso de los propios valores y principios que la Constitución proclama. Es curioso leer los artículos de la Constitución, algunos de ellos, puesto que no puedo hacer un examen exhaustivo del texto constitucional, y lo que vemos en la legislación ordinaria y en las costumbres, es decir, en los hechos, que es realmente lo importante y lo que nos importa. He traído el texto de la Constitución, y creo que tengo por aquí, pero creo que de memoria puedo también citarlos. Hay un artículo primero que está en notable contradicción con el artículo segundo. Esto no es más que empezar. En ese artículo primero se dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores en el ordenamiento jurídico, entre otros, la igualdad. La igualdad. Bien. El artículo segundo dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, pero reconoce que existen regiones y nacionalidades. Quiere decirse que la igualdad desaparece desde el punto de vista de la territorialidad, porque cuando yo uso dos palabras distintas, regiones y nacionalidades, será porque no son iguales naciones y nacionalidades. Unas tienen un rango superior y otra inferior. Luego ya, de comienzo, esa unidad indivisible de España y esa igualdad
desaparece con esa distinción hasta ahora puramente semántica en el texto de regiones y nacionalidades. Pero es que resulta que además la palabra nacionalidades, fruto del consenso, se desvirtúa, porque nacionalidad no es algo objetivo y territorial. Nacionalidad es una vinculación subjetiva del hombre con su nación. Yo tengo nacionalidad española, pero yo no soy una nacionalidad. Lo que pasa es que la palabra nacionalidad, en este caso, es una palabra torticera que encubre la palabra nación. Y la prueba de ello es que en la práctica, desde la transición, en ciertos gobiernos de las autonomías, de las nacionalidades, los dirigentes políticos gobernantes en esos territorios siempre han hablado de nación con respecto al territorio que estaba bajo su jurisdicción. Más aún, cuando ahora se reforman los estatutos, no es la palabra nacionalidad, sino la palabra nación, la que de una forma u otra se reconoce en los textos de dichos estatutos. En segundo lugar, hay otro artículo, creo muy importante, que es el artículo 8º de la Constitución, que dice que las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Bien, esta atribución, esta señalización de misiones a las Fuerzas Armadas se las da directamente a través de los representantes en Cortes el pueblo español a dichas Fuerzas Armadas. Sin embargo, es evidente que hoy en día está en grave peligro la soberanía nacional, está en grave peligro el orden constitucional y está en grave peligro la integridad territorial de España. Entonces, el Ejército, las Fuerzas Armadas, alguna gestión, alguna comparecencia deberían hacer ante esta gravísima situación, apelando a este artículo para evitar, cumpliendo su misión, que España se desintegre. Pues que yo sepa, mientras unidades del Ejército Español se envían a tareas que ahora yo no voy a analizar más allá de nuestras fronteras, sin embargo, ni el gobierno ni la oposición ha pedido que el ejército intervenga y cumpla el mandato imperativo que el pueblo español impone a esas Fuerzas Armadas en su artículo 8º. Por su parte, el artículo 15 comienza solemnemente diciendo: todos tienen derecho a la vida, menos, según la interpretación que dio el Tribunal Constitucional, resulta que están excluidos de ese todos unos seres indefensos como son los concebidos y los nacidos. Estos, por lo visto, no están incluidos en el todos, y no solamente se ha desarrollado en la práctica esta exclusión del todos tienen derecho a la vida, que desgraciadamente para España hemos conseguido ser la primera potencia abortista, no sé si del mundo, pero sí al menos de Europa, y que España se haya convertido en lo que se viene llamando el turismo abortista. El artículo 16 dice que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. Bueno, tener en cuenta puede ser para destruir esas creencias religiosas o puede para respaldarlas,
para respetarlas y para fomentarlas, teniendo en cuenta que en la palabra creencias se incluye también una moral que parte de la ley natural y que parte de la doctrina revelada. Pues bien, esas creencias y esa moral están sufriendo un ataque reiterado y permanente, no solo a través del ordenamiento jurídico, por ejemplo, cuando se legaliza el matrimonio de los homosexuales o se manipulan las células madres. Podríamos poner cuando se rompe, por ejemplo, la indisolubilidad del matrimonio, que por derecho natural es indisoluble, aun no siendo matrimonio sacramental y matrimonio canónico. Y luego además con la utilización de unos medios omnipresentes, una tecnología moderna, eficacísima e influyente, pues se está descristianizando y corrompiendo al pueblo español. Las administraciones públicas subvencionan obras blasfemas y además una cantidad de medios a su alcance difunden una pornografía realmente soez que está quebrantando las buenas costumbres desde hace siglos de la sociedad del pueblo español. Creo que con este vistazo a estos 4 artículos o 5 artículos de la Constitución basta para darnos una idea de cómo ha funcionado en la práctica este proceso desintegrante desde el punto de vista nacional y degradante desde el punto de vista religioso. Bien, pero para conseguirlo hacía falta algo muy importante. Es decir, en España, y esto está reconocido por el propio franquismo reformista, había lo que se llamaba una mayoría natural que se podía conocer con el nombre de franquismo sociológico. Entonces, la maniobra consistía en conseguir que esa inmensa mayoría sociológicamente franquista no se opusiese a ese proyecto de transición. Entonces había que recurrir a una fórmula y a un procedimiento. La fórmula era presentar la transición como una reforma perfectiva que se cristalizaba en una ley complementaria, una ley fundamental más de los principios fundamentales que no quedaban en absoluto afectados por la misma. Eran reformas de carácter accidental que exigía el cambio y la evolución de los tiempos y nada más. Y por otra parte, hacía falta la existencia de un partido político que yo llamo partido político disfraz o partido político alfombra, que lograse que el voto del franquismo sociológico, de forma inconsciente, sin saber lo que votaba, realmente votase antifranquismo y creación del régimen. A ello se debe la fundación de Alianza Popular, de los 7 fundadores y dirigentes del partido, del nuevo partido disfraz, partido alfombra, 6 habían sido ministros de Franco. Creo que con este título, ministro de Franco, el partido ya ejercía cierta imantación, cierta atracción para que el voto franquista, sociológicamente hablando, apoyase sin saberlo el antifranquismo que en el fondo patrocinaba el partido de Fraga, que ya no era hombre del sistema de Franco, sino que era centro derecha y liberal conservador. Hay 3 indicadores importantes que detectan y ponen de manifiesto todo el contenido perverso, desintegrador y degradante que la transición llevaba consigo. Primero, la formación de estos partidos se une a Alianza Popular, la Unión de Centro Democrático, que se titulan de inspiración cristiana, entonces, liberal conservadores, de centro derecha,
pero que después hacen una política de izquierdas, política que en orden moral supera al propio programa de las izquierdas. En segundo lugar, es la conversión del socialismo tradicional, socialismo que era un partido obrero inicialmente, acaba siendo un partido constituido fundamentalmente en sus cuadros dirigentes, incluso a nivel medio, de burgueses bien instalados en la sociedad, que se pone al servicio como el instrumento del capitalismo sin límites, que ha producido en España una corrupción endémica que todos conocemos y que a todos nos indigna. Y finalmente, la puesta en práctica de la doctrina de Gramsci, de Antonio Gramsci, que es el marxista más inteligente que yo al menos he leído y he conocido, para el cual la meta es la misma, es la dictadura del proletariado, pero el método no es el que preconizaba Marx. No se consigue nada, dice Gramsci, con asaltar el Palacio de los Zares, el Palacio de Invierno, y con asesinar a los zares. No. Antes hay que corromper al pueblo, hay que cambiar la mentalidad y la moral del pueblo, hay que debilitar su memoria, su entendimiento y su voluntad. Y cuando el pueblo esté adormecido e hipnotizado, el poder se hace ya inatacable, porque la capacidad de reacción, como lo ha tenido por ejemplo el pueblo ruso después de 70 años de dictadura del marxismo, el poder ya no tiene ningún temor a que el pueblo le haga una oposición firme y recia que obligue a abandonarlo. Las encuestas que conocemos, más o menos fidedignas y exactas, ponen de relieve y manifiestan cuáles son los problemas que más preocupan a los españoles, y yo no puedo naturalmente ahora preocuparme y analizarlos todos, pero voy a fijar mi atención de una manera breve en los que considero fundamentales. El terrorismo. La primera pregunta que hay que hacerse ante el fenómeno terrorista que tanto nos duele y nos hace sufrir es: ¿de dónde deriva? El terrorismo deriva del nacionalismo. El terrorista quiere los mismos fines que quiere el nacionalismo, utilizando procedimientos de una violencia realmente cruel. La pregunta que tenemos que hacernos es una pregunta de índole moral, que dice lo siguiente: ¿es lícito el nacionalismo y es lícito para conseguir la independencia acudir a métodos terroristas? Esa pregunta de carácter moral en el marco de España definida como nación se responde así: el nacionalismo es ilícito, y es ilícito para conseguirlo usar o no usar el terrorismo. Por eso es una enorme aberración constitucional de la transición y del régimen legalizar partidos nacionalistas de los que deriva el terrorismo, y no solamente legalizarlos, sino incluso entregarles el poder y el gobierno en monopolio o en parte en aquellos territorios en los cuales ese poder se ejerce. Mientras no se tenga una idea clara y se diga que la independencia puede defenderse en el marco de la Constitución, cuando la Constitución habla de que la unidad de España es indivisible, es una contradicción inmensa que no hay posibilidad de entenderla por una persona medianamente razonable. Otro problema que nos aterra es el problema de la delincuencia, creciente por días. Las noticias que recibimos en el 90% son de actos delictivos de toda clase.
Antes, en el régimen anterior, las cárceles estaban vacías, hoy están repletas y son insuficientes. ¿Y cómo quiere remediarse el problema de esta delincuencia creciente? Aumentando la policía. Pero qué tremendo error. Mire, cuando un edificio está a punto de desplomarse, se le apuntala, pero el edificio apuntalado sigue siendo inhabitable. Cuando lo que hay que hacer en una política urbanística seria es conseguir que los cimientos no se quebranten, y si se quebrantan por casualidad, inyectarles nuevo cemento, hacer que se refuerce la estructura. Es decir, hablando ya de una sociedad, no consiste en aumentar la policía para que haya menos delincuencia, sino en fomentar la policía moral, individual, personal, la que cada individuo ejerce sobre sí mismo, al amparo e iluminada por una conciencia bien formada. Así se evita la delincuencia, pero no aumentando la policía, porque eso no sirve absolutamente para nada o para muy poco. El problema de la educación, pero si estamos alcanzando los niveles más bajos de Europa en la educación, es el absentismo escolar, es el acoso a los escolares, es el ínfimo grado de instrucción y de formación, es el ataque y las lesiones y los insultos al profesorado. Y todo esto quiere remediarse con una asignatura que se denomina Educación para la Ciudadanía. Basta leer su contenido para ver que esta asignatura irá haciendo que el bajo nivel cultural de nuestra juventud y nuestra niñez, juventud del futuro, alcance los escalones más bajos de Europa. Problema de la emigración. Pero una cosa que no se dice y hay que decirla es que hay que distinguir entre emigración e invasión. La emigración de estos dos últimos siglos ha sido francamente buena para el país de origen y para el país de recibo o de acogida. Pero la invasión que actualmente sufrimos no tiene nada que ver con la inmigración tradicional y por consiguiente su tratamiento político y legislativo y penal debe ser completamente distinto. Lo que la gente o los cuadros dirigentes del país no se preguntan es ¿por qué se ha producido este fenómeno? Yo, como causas de este fenómeno, apunto los siguientes. Primero, la descolonización apresurada. Segundo, la guerra fría entre la URSS y los Estados Unidos. Fría, pero muy caliente en África. Tercero, la imposición obligada de fronteras artificiales en países a los que también se ha impuesto regímenes democráticos para los cuales no estaban en absoluto preparados, que ha dado origen a luchas tribales francamente crueles, a desplazamientos masivos de poblaciones indígenas, a la desertificación de tierras de cultivo y, en definitiva, a las grandes hambrunas que son las que provocan esta invasión de gente que busca mejorar su nivel de vida y huir definitivamente de la enfermedad, de la miseria y del hambre. Para ello hay remedios, naturalmente. Todo el dinero que se está invirtiendo en acoger y en atender y en educar y en dar asistencia sanitaria a estos inmigrantes invasores se podría emplear con eficacia y vigilancia en crear riqueza en los países de origen, evitando así el creciente desempleo. Y mientras tanto, el tratamiento de la inmigración e invasión debe consistir en establecer cupos de preferencia, cupos en función de los puestos de trabajo que en España puedan realmente ofrecerse y conseguir los papeles, no cuando se está en España, sino conseguirlos antes de llegar a España,
en sus países de origen. El problema de la vivienda. Hombre, dice el artículo 47 de la Constitución que los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Bien, pero como el precio es imposible de pagarlo, ese derecho está en la Constitución, pero no está en la realidad. Y yo me pregunto, ¿es que no tiene solución el problema de la vivienda? ¿Es que no ha habido políticas de la vivienda que han resuelto este difícil y angustioso problema que padece la juventud de España? Durante la Segunda República apenas se construyeron viviendas. Nuestra guerra de liberación llevó consigo la destrucción de muchísimos edificios, de muchísimas viviendas en España. Cuando terminó la guerra, yo aún recuerdo los infinitos anuncios por palabras que decían: se alquila habitación con derecho a cocina. Pues bien, en pocos años el régimen anterior resolvió el problema de la vivienda, se ofrecieron y aparecían en el mercado miles y miles de viviendas de 80 y 100 metros a precios muy económicos que se pagaban por mensualidades cuyo importe no menoscababa seriamente los ingresos del comprador. Es que se teme, amparándose en el artículo 47, que habla de vivienda digna y adecuada para los españoles como un derecho, no se acude, no se rehace, no se reimplanta, no se ordena la política de la vivienda en la forma que se orientó, resolviéndolo en la época del régimen de Franco. Finalmente me ocupo de la política hidráulica y de la política forestal. España es un país en gran parte seco, padece sequías graves con relativa frecuencia, y el régimen anterior, el régimen de Franco, empezó a construir, que parecían casi a diario, lo que indebidamente llamamos pantanos, porque realmente son presas hidráulicas, y gracias a ellas en España se pudo regar, se pudo mantener la limpieza personal y de la vivienda, y se pudo colmar la sed. Todo esto fue abandonado. ¿Cuántas presas hidráulicas se han construido durante la época de la transición? ¿Acaso no hemos llegado a una situación límite en la que se nos sale del gobierno de reducir el suministro de agua a 60 litros por persona y día? Pero es que además hubo el trasvase del Tajo al Segura, que es una prueba de solidaridad y de igualdad entre las regiones de España. En virtud de dicho trasvase se fertilizó territorios, suelo de Murcia y de Almería, que han dado muchísimo fruto y mucha riqueza y mucho trabajo al país. Pues bien, con esta política hidráulica se enlaza, porque forma parte de ella, la política forestal. Se repobló España en gran parte. Entre los incendios numerosos que ha habido, incendios tan graves, con pérdida de vidas humanas, como los de Guadalajara y los de Galicia, que contribuyen a desertificar el suelo español con el arrastre de las cenizas, con la pérdida del arbolado, con el impedimento de que el arbolado atraiga las lluvias que tanto necesitamos. Necesita, francamente, una corrección inmediata. Se trata de la limpieza del bosque, porque si el bosque no está limpio, el fuego se propaga. Se trata de aumentar los cortafuegos. Se trata de la profesionalidad de las brigadas de extinción de incendios. Y se trata, sobre todo, como medida ya no preventiva, sino represiva, que los pirómanos no sean detenidos, se les absuelva y se les ponga en libertad. La piromanía debe ser un delito, y un delito grave, y deben aumentarse las penas a los pirómanos cuando haya una reforma del Código Penal.
Creo que esto ha sido una síntesis que hubiera querido que fuese más extensa y más clara, pero pone de relieve que la situación política, castrense y religiosa grave en que nos encontramos es fruto de una transición que fue querida, fortalecida y respaldada por el franquismo reformista, hoy no solamente reformista, sino además conservador y liberal, que ha hecho una política que contribuye, tanto como la política socialista, a descristianizar al pueblo español y a desintegrar la inviolable unidad de España. Nada más, queridos amigos. A partir del Concilio Vaticano II. Entre la España que resurgió de la Cruzada y que recobró su identidad histórica y la España actual hay diferencias abismales. No olvidemos que los seres colectivos, las naciones, como los seres individuales, cada hombre tiene y tenemos nuestros enemigos. En los seres colectivos a que me refiero, a las naciones, los enemigos, como en el caso de los seres individuales, son de dos clases. Hay unos enemigos exteriores y hay unos enemigos interiores, lo que se ha llamado los enemigos internos y externos. ¿Cuáles son los enemigos exteriores de estos seres colectivos que integran las naciones? Pues la invasión de su territorio, la destrucción de su patrimonio artístico, la destrucción de sus infraestructuras, base de su economía, y el asedio y el empobrecimiento de esas mismas economías nacionales. Pero aparte de estos enemigos exteriores, hay otros enemigos interiores, íntimos, que afectan al alma, al espíritu nacional y que atentan contra lo que son potencias del alma, porque los seres colectivos como los individuales tienen memoria, tienen entendimiento y tienen voluntad. ¿Cómo se ataca a la memoria? Bueno, ahora con el proyecto y puesta en marcha de lo que se llama memoria histórica, que en realidad no es otra cosa que una tergiversación y una manipulación de la historia que haga que el pueblo pierda su identidad. Atacan a la inteligencia, a la razón, confundiéndola con la reiteración permanente de la mentira, presentándola como una verdad indiscutible e irrevocable. Y atentan contra la voluntad colectiva, debilitando y corrompiendo con un sistema hedonista, de tal manera que el pueblo, adormecido y como hipnotizado, es incapaz de toda reacción frente al poder político. Bien, no quiero perder el hilo del asunto para decirles que este proceso de ataque a las potencias del alma colectiva de la nación española era lo que el plan perseguía. El plan perseguía inicialmente y en síntesis la inversión de la victoria. A la victoria había que arrancarle sus alas, y las alas simbólicamente significan y siguen significando la filosofía
política de un régimen, es decir, lo que se trataba era me dirijo y con sumo gusto a los espectadores y oyentes de Mi Tierra Televisión, que ha tenido la amabilidad de invitarme a participar de ella y indicándome que les interesaría que en un tiempo escaso, por supuesto, les dé cuenta de acontecimientos que creo sumamente importantes y decisivos que afectan a la historia reciente de España y de los que como espectador o como protagonista, cuando el furgón desfilaba en dirección a Valle de los Caídos, hoy don Marcelo van a enterrar a Franco, pero mañana comenzarán a enterrar su obra. Creo que esto es muy importante porque de este enterramiento de la obra de Franco y no de la muerte del caudillo es de lo que voy a hablar a quienes tengan la amabilidad de seguir escuchándome. Porque el pueblo español tiene derecho a saber que esta transición, con sus resultados nefastos que todos vivimos y conocemos y sufrimos, no fue fruto del azar, sino fue la consecuencia prácticamente lógica e inevitable de todo un proceso desintegrador que tuvo sus coautores, sus gestores y sus ejecutores, que son los que tienen la culpabilidad, los que son responsables de esta situación realmente dramática. Para que esta transición tuviera éxito, los coautores de la misma primero conocían perfectamente la psicología del pueblo español. En segundo lugar, tenían la experiencia que aprovecharon de la última contienda, de la Guerra de Liberación de 1936 a 1939, y conocían y aprovecharon perfectamente la profunda crisis de la Iglesia católica. Puedo dar testimonio, siendo totalmente fidedigno en cuanto a aquello que les voy a narrar. Esta narración, naturalmente, se encaja en este fenómeno que hemos dado en llamar la transformación política, que tuvo otras vertientes de las cuales luego voy a ocuparme. Esta transición, mucha gente cree que comenzó a producirse a raíz de la muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975. Yo la verdad es que no lo creo así. Esa transición comenzó a gestarse en unos años anteriores, años preparatorios, que se da por concluidos para poner en marcha la transición a que acabo de hacer referencia, cuando se produce el brutal asesinato del que fuera jefe del gobierno, almirante Carrero Blanco. Yo recuerdo muy vivamente, creo que con absoluta nitidez,
la maravillosa homilía que don Marcelo González, cardenal y arzobispo de Toledo, pronunció cuando celebraba la misa por el eterno descanso del alma del caudillo en la Plaza de Oriente de Madrid. Al concluir aquella maravillosa homilía, me acerqué a don Marcelo, al que me unió una entrañable amistad, y le dije exactamente esto: don Marcelo, hoy